Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. Espero que se esté escuchando bien. Me encantaría que me den esa confirmación a todos los que están en el chat. Hacía rato que no hacíamos un directo. Confírmenme que se escucha perfecto. Buenas tardes a los 0 espectadores que me figura acá YouTube, pero veo mucha gente en el chat, por lo tanto Alieski Rodríguez, presente como siempre, lo veo ahí, señor. ¿Cómo anda usted? ¿Se escucha ok? Listo, genial. Seguimos. Primero, antes de entrar de lleno a lo que dice el título de este directo, el tema del premio Nobel, quería mandar un gran saludo nuevamente a Coco Vergara, que fue quien me envió la foto, y obviamente al protagonista de la foto, que es Ricardo Iorio. Vino a tocar acá el domingo a la ciudad de La Plata y tocó todo el recital con esta remera que le hizo un terraplanista de Bahía Blanca. Así que gracias, Richard, por haberte puesto la remera y haber salido acá en la ciudad al frente con eso. Después, bueno, hablé por teléfono justamente con Ricardo ayer lunes. Estuvimos hablando algunas cositas muy lindas y bueno, nada, simplemente el propio Ricardo se pronunció muy triste con respecto al tema de Adrián Salvucci, ya que él es un invitado de la casa de TLB1 y es una persona que incluso y Coco Vergara no me deja mentir, lo llamó por teléfono, le mandó un mensaje felicitándolo por haberse de alguna manera retractado en el modo de actuar para con los terraplanistas, porque había escuchado el segundo video de Adrián Salvucci. Y luego, en un tercer video, cuando Adrián vuelve otra vez a increparnos de gente con el cerebro achicharrado, ahí volvió a caer otra vez en la realidad. Y se puso triste porque, como bien nos ha dicho o hemos dicho en aquel análisis, el insulto de Adrián Salvucci no es para simplemente los terraplanistas, sino también con personalidades, y no es que quiera poner a las personalidades por encima de uno en el otro, sino que simplemente nosotros somos muchas veces gente de la calle, de a pie, pero hay personas que se juegan, ¿no? Las carreras, como es el caso de un Gastón Pauls, de un Pablo Ramos, de un Ricardo Iorio, de un Coco Basile, de un Alfito Basile, gente que tiene apellidos o que tiene presencia pública, que están en este tema, y también es un insulto muy feo para ese tipo de personas, al igual que para el resto de gente normal como nosotros, ¿no es cierto? Entonces me parece que por ese lado creo que Ricardo sintió lo mismo que hemos sentido mucho, y además porque Ricardo lo sigue a Adrián Salvucci, lo ha citado muchas veces, y lógicamente te decepciona un poco ver que un tipo tan inteligente para un montón de cosas, de golpe para otras es una persona totalmente necia, y además con un grado de soberbia que no es recomendable, por lo menos en el instructivo de la vida, ¿no? Después allá cada uno. Y encima, después más adelante seguramente haré un análisis al respecto, pero en el intercambio de mails que continué teniendo con Adrián Salvucci, nunca me contestó la única pregunta que yo le hice, que fue básicamente que me cite los autores y arquitectos del modelo heliocéntrico, de qué países venían. En fin, ahí lo dejamos. Gente, buenas noches, nuevamente bienvenidos una vez más. Estoy con mi compañero Dani Márquez. ¿Cómo anda, maestro? Muchas gracias por estar acá presente una vez más en NUR para Todos. ¿Qué haces, maestro? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Porque andamos Yo te escucho bien, me gustaría que la gente terminara de confirmar, mientras que agradezco a todos los Patreons, como siempre, que hacen posible la existencia de este canal. Y decirles que me faltan subir algunas cositas a la web, pero para los que saben del tema... Si me vas a hacer saludar, déjame terminar el saludo. Perdón, se escucha bien, se escucha perfecto, dice. Listo, adelante, maestro, por favor, disculpame. Si no, no me dejan ni No, tenés razón, disculpame, la verborragia, la emoción de volver a estar en directo me ha traicionado. Te siento muy pasional, muy bien. Sí, es que se viene un tema muy lindo esta noche, dale, gracias adelante. Nuevamente, Iru, por la invitación y y saludos para toda la gente del chat, que hoy se viene, como dijiste, bien decís, un tema muy interesante. Adelante. Ahora adelante, bueno, gracias. Espérate que voy a ir al canal.
Voy para el canal, voy para atrás. Sí, se viene un temita recomendado por... recomendado, digamos... Bueno, la gente... me encanta porque yo sabía que iba a recibir ese tipo de mensajes. Le quiero mandar un gran saludo porque sé que lo está escuchando, de hecho, al piloto de avión que me hizo el favor. Bueno, Dani, vos estás también enterado del tema, ¿no es cierto? Mucha gente me dice, la típica que ponen los trolls, ¿no? Te dicen, ¿y por qué no aparece el piloto? Y yo digo, pero vos sos tonto, querido, ¿no te das cuenta que tuve que hacer esto y especificar de esta manera? Porque son personas que pueden perder su fuente de trabajo y por lo tanto, hay uno que dice, eso me parece un simulador. Yo le propongo a las personas que creen que esto es un simulador que hagan este tipo de movimiento y de paralaje, bajando la camarita con este nivel de iluminación, y si logran este nivel de realismo moviendo la cámara, haciendo como parpadea el display, dada que no tiene el mismo shooter de la cámara, ¿no? Como se ve ahí y demás. Yo los contrato en mi estudio de efectos visuales. Yo lo contrato en mi estudio. Si esto es un simulador de un jueguito y todo este movimiento de cámara y este realismo surge de un jueguito, maestro, ya dame. Son más conspiranoicos que vos. Claro, además. A ver, dicen que se escucha lejos mi audio. Puede ser. Bueno, si querés hacer la del amplificador, pero lamentablemente va a salir con ruido. Pero si querés probarlo y que la gente nos diga si se ve el ruido. Pero bueno, quería aclarar esto. Es más, el video después lo pongo como video original. Simplemente porque yo le había pedido al piloto, le había dicho, che, piloto, ¿me escribís simplemente en un papel el nombre NUR para todos y lo pones abajo del nivel, acá abajo de este nivel? Y el loco se tomó el trabajo, obviamente, seguramente antes de volar en la casa, en algún lado, se tomó el trabajo de imprimir directamente, porque es una persona que sigue el canal desde hace más de 1 año y medio, junto con otros compañeros que lo siguen desde hace 3 años y medio y que ahora decidieron ponerse en contacto conmigo por una cuestión de haber tal vez quebrantado algunas barreras personales de miedos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y se tomó el laburo de imprimir directamente todo el logo. Y la verdad que vengo teniendo unas conversaciones muy interesantes y todavía no terminé de sacar el provecho que ellos me propusieron, que fue, preguntame lo que quieras sobre el instrumental del avión, que yo te lo contesto en base a lo que nosotros nos instruyen. Y bueno, tengo varias ya preguntas en el tablero, desde los Jetstream hasta ciertas rutas de vuelo y demás, pero la verdad que es interesantísimo y es para quitarse el sombrero a la gente que se atreve a este tipo de cosas, ¿no? Así que sí, hay pilotos terraplanistas, obviamente que los hay, mucha gente lo sabe, pero no es lo mismo tenerlos de amigos, no es lo mismo poder consultarle todos los días un mensaje de WhatsApp, ¿no? Muchas veces nosotros simplemente nos poníamos contentos cuando alguna persona encaraba a un piloto al final del vuelo y con el celular medio escondido le preguntaba si corregían la nariz para la curvatura de la Tierra o cosas por el estilo, y agarrando al piloto diciendo que no, uno ya se ponía contento por eso, y además eran todos del habla inglesa en su mayoría y demás. Bueno, este es de habla española y está con nosotros básicamente, así que le mando un gran saludo a él y a todo el grupo de WhatsApp que son otros pilotos y comisarios de a bordo, porque el culpable de que estos pilotos hayan metido a este tema es un comisario de a bordo, de hecho, así que le mando un grandísimo saludo a todos los del grupo. Dicho esto, el tema de hoy, maestro, el Premio Nobel en Física 2019, nota recomendada por Rafa Currao, quien está de viaje por el antiguo continente, no sabemos qué tan antiguo, pero le mandamos un gran saludo. Y me dice, léelo que no tiene desperdicio. Obviamente después de leerlo, también se dio en uno de los canales que yo sigo, que mostraban un pedacito de la conferencia de prensa, que es la que hoy vamos a analizar, está en inglés y va a ser una traducción y un análisis en vivo. Acá está el cuarto donde se hizo la mención a este premio Nobel, muy interesante. Y después de ahí se van a desprender una serie de puntos a la deriva, como ustedes ya conocen, ¿no? Y aprovecho a saludar a las 400 personas. Así que va a venir un poquito desprolijo,
con traducción en vivo y con mucho aburrimiento. Maestro, ahora sí. No, me parece que se viene un lindo temita, sobre todo de en qué se basan estos tipos para darle un premio Nobel. Y nuevamente la magia de las matemáticas, sobre todo, la gran magia de las matemáticas Los computacionales. matemágicos. Exactamente, los matemáticos que nuevamente priman por encima de lo real, ¿no? De lo físico, de lo empírico. Y a ellos hay que premiarlos porque ellos son los que están argumentando la profecía. Y posiblemente ellos no tengan que ver con el engaño. No, Nadie está claro. diciendo que son. Pero simplemente, ¿sí? Como es una magia la matemática, entonces se encausan en eso, se quedan fascinados, quedan totalmente fascinados en este asunto y se ciegan al abrir, a hacer una apertura para pensarse de dónde es que si yo tengo necesariamente solo una ecuación, ¿sí? Y que obviamente forzando unos instrumentos que me van a dar respuesta en base a esas hipótesis que vienen de la ecuación, es decir, yo armo un instrumental para que me dé lo que viene de la ecuación, por supuesto que siempre me va a dar el instrumental, pero está basado en los principios iniciales que yo le estoy forzando a que me dé como respuesta. Entonces, precisamente ahí es donde estos tipos van a ganar siempre. Exactamente, exactamente, maestro. La profecía autocumplida, ¿no? Digamos. Y yo quería arrancar, simplemente voy a arrancar con una lectura lineal, ¿sí? Una lectura lineal de la nota esta que me pasó Rafa, que no la terminé de leer en la semana, así que me voy a ir encontrando con cositas a medida que lo vayamos leyendo, si te parece. Eh, Arranca con esta imagen, ¿no? Dice James Peebles, Michael Mayor and Didier Queloz, Nobel de Física del 2019. Los primeros, y es interesante el título, ¿no? Porque nosotros estamos obviamente dentro, ¿por qué también sacamos este tema? Porque estamos dentro del entendimiento de lo que Jorge Guerra, incluso interesante, déjenme ya empezar a abrir un poquito el abanico arborescente. Jorge Guerra, en su último video justamente, habla un poco de lo que es previo, tal vez al Blue Beam Project, lo que es la necesidad de las guerras, ¿sí? Y la amenaza extraterrestre. Y habla del reporte de la montaña de hierro, se llama. Y hace una breve introducción y deja la propuesta a quienes quieran seguir investigando a adentrarse, ¿no? En la lectura de este informe, que es largo como para hacer un video. Pero básicamente lo que se plantea en el informe de la montaña de hierro es un análisis geopolítico. Muchísimas gracias al primer super chat. No me puedo quedar a verlo, pero sigo tu canal y estoy al día con todos los videos. Así que dejo mi sellito. Saludos, un abrazo grande para todos los terraplanistas. Lucas Ramón Bruno, maestro, muchísimas gracias por el super chat. Jorge Guerra en este video, de manera muy simple y al estilo Guerra, valga el apellido para el título, ¿no? De la necesidad de guerras y amenazas extraterrestres. Es muy interesante porque lo que se dice es lo que yo y mucha otra gente nos venimos dando cuenta desde hace tiempo, ¿no? También agradezco a MPMAP de Bur. Maestro, excelente el show el domingo en Globebuster. Che, muchas gracias. Tuve una corta participación porque siempre le damos prioridad a los invitados, pero muchas gracias. Seguramente esta semana estaremos ahí con Sheran haciendo algo. Les decía, en este documento, Estados Unidos a nivel geopolítico, así como aquellas operaciones en las que determinan que los recursos naturales de lo que es Latinoamérica es de vital importancia dentro del marco de lo que ellos denominan su seguridad nacional. O sea, nosotros una prioridad de seguridad nacional es que no podemos quedarnos sin energía ni podemos dejar de sostener el crecimiento constante de la demanda de energía. No solamente energía en términos de hidrocarburos, ¿no? Sino también en todo lo que conlleva a eso. Y entonces deciden llevar a cabo una serie de operaciones para realizar golpes de Estado en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y de esa manera quebrantar, ¿no? Balcanizar la región y de esa forma también
poner títeres al servicio del imperialismo que firmen tratados y leyes para que ellos se puedan llevar los recursos naturales. Hoy en día eso lo estamos viendo clarísimo. Y acá se empieza a mezclar un poquito, que también si Jorge está escuchando esto se lo recomiendo, eso que yo hablaba en los videos de el cambio climático y Obama y la tormenta solar, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de militarizar el espacio. Porque ya en este documento, escrito en la década del 60, se habla de esta cuestión de que la guerra tiene que estar siempre presente en la sociedad, porque la guerra ordena socialmente, y esto es un tema muy lindo para que lo aborde Rafa, la guerra sirve como un ordenador social, como un generador de héroes, como un generador de motivación, como para que el mundo acelere cuando es necesario en términos de la búsqueda de nuevas tecnologías, todo lo que conlleva la guerra, ¿no es cierto? Que muchas veces hoy en día se lo quiere añadir a la cuestión espacial. Se dice que gracias a que el hombre quiso llegar al espacio se desarrollaron las computadoras, la medicina, esto, aquello, lo otro, y en realidad todo eso es por la guerra, no es por el espacio exterior. Pero en este documento se dice que a medida que se vaya esclavizando más a la gente y se vaya alcanzando una tecnología más amplia, tenemos que reemplazar la guerra por otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser algo que la gente crea, sí o sí. Y para que la gente crea en una amenaza superior, esa amenaza tiene que tener características reales de ¿qué? De muerte. Amenaza, no significa que vaya a pasar. Amenaza de una muerte inminente, de una destrucción muy grande y masiva, y justamente algo que no se puede evitar, que está más allá de nosotros. Y entonces en este documento ya se habla de que había que poner al clima como un enemigo. Había que poner al espacio exterior y al clima del espacio exterior como un enemigo también. Entonces, todas estas cuestiones del cambio climático, todas estas cuestiones de la invasión extraterrestre y demás, no solamente es parte de la NASA Blue Beam Project, sino también es parte justamente de toda esta cuestión de que ya se viene charlando desde hace mucho. Acá les digo, está buenísimo el videito porque es cortito, pero al pie, como solemos decir en Argentina. ¿No? Y acá están los sustitutos políticos, ¿no? O sea, una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. La OTAN, la ONU, la NASA, incluso. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida, extraterrestre, más allá de la Tierra. No significa navecitas voladoras, sino como explicamos en la serie del cambio climático, una tormenta solar contada bajo el heliocentrismo es una amenaza extraterrestre, un asteroide, un meteorito es una amenaza extraterrestre. Lo que pasa es que la gente asocia extraterrestre con ovni, con UFO, con bichito que viene y habla todo tipo Bilu. No, una amenaza extraterrestre es algo que viene de afuera de la Tierra. Una contaminación ambiental masiva, y yo le pondría la palabra mundial más que global, y enemigos ficticios alternativos, como ya se cuenta en 1984 sobre Eurasia, y se dice que Eurasia esto, que Eurasia aquello y lo otro, y en realidad era todo un invento. Bueno, acá está parte de ese documento. Y después viene la actualización, el proyecto Blue Beam, NASA Blue Beam Project. Entonces, qué casualidad que en el momento más caótico y crítico para lo que es la cosmología moderna, el premio Nobel de Física es para los primeros cazadores de tierras extraterrestres, maestro. Perdón por esta extensa preludio. No, está muy bien. No, vos sabés que esto es conexión con el directo aquel de eugenesia y eugenismo, claramente, ¿no? También. Porque hablas de que precisamente es un proceso y ellos lo que sí saben es saber que el tiempo lo manejan, ¿no? Ellos manejan muchísimo la conciencia del tiempo. Son Por eso riquelnianos. Einstein, claro, por eso Einstein y el tiempo y el espacio y todo eso, de tal manera que
yo me pensaba recién, digo, esta predicción es constante, ¿no? No, estos muchachos predijeron esto, predijeron aquello. Y la realidad es que, ¿cómo es que sabían algo que ya existe matemáticamente? Y por ahí dicen, bueno, lo que pasa es que el error en unos numeritos. Si un tipo llega a unos ciertos números, ¿no? Digo, para centrarme un poco en el tema de esto del premio Nobel, sobre todo esto de que vamos a hablar un poco del fondo de microondas y todo eso. Si una persona llega a un cierto número y se acerca, y tiene que ver con un cálculo matemático, y después se descubre que era la mitad, ponele en Kelvin, ¿no? Hablando de la temperatura que calcula. Perdón, te voy a corregir algo, maestro, porque la gente habla de Kelvin, pero en realidad es Lord Kelvin, porque pertenecía a la Royal Society de Londres y era un Lord ocultista iniciado, igual que Newton y demás. Así que Lord Kelvin para usted, maestro. Bueno, Lord Kelvin. Entonces me pensaba, digo, claro, ¿cómo no van a armar después un sistema si ya alguien lo predijo? Entonces yo voy a armar todo un sistema computacional, todo un instrumental, con unos datos previos para que me dé una respuesta, y en todo caso, la respuesta puede asemejarse obviamente por los errores que puede llegar a tener, ¿no? Pero ¿qué hacen? Te cambian un poquito los datos para decir, no, fíjate, estuvo cerca, pero esta es la verdad. Sin embargo, estar cerca, en un 50%, ¿sí? Es una predicción, y la predicción basada en una ecuación primero y luego en la evidencia, porque esto lo que veo todo el tiempo es que estos muchachos van confirmando predicciones de físicos teóricos, es decir, de experimentos mentales. Y no te lo niegan. No te lo niegan, ¿Qué pasa? no lo festejan a propósito, obviamente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Claro que después, si yo al ingresar datos, vamos a usar un sistema muy simple, que es, por ejemplo, un sistema lógico digital. 0, 1. 0, 1, entrada y salida, ¿no? Como una caja negra. Si yo a la caja negra le pongo una entrada lógica, ¿sí? La salida va a estar correspondida con la entrada que yo le agregué, ¿sí? Y por lo tanto, si yo a la entrada le puse mis hipótesis que pueden precisamente estar en otro lado, la respuesta siempre va a estar o cercana o similar a la que yo ya le introduje. Que es, por ejemplo, estos tipos cuando en realidad en la predicción, ¿no? Digo, para meterme un poco en el tema este, que creo que me adelanté un cachito, bastante te diría. Dale tranquilo. Cuando George Gamow se llama algo así, básicamente calcula la temperatura, ¿sí? De fondo de radiación de microondas de 5 Kelvin. Después dice que 2 años después la reestimaron en 2,8. Y podés hacer lo que quieras, porque no tiene ninguna incidencia en la vida real, básicamente. Eso es lo más lindo. Pero ahí es donde juegan con esto de, no, en realidad se equivocó, se ve que no hizo bien el cálculo, no sé, hizo un truncamiento o hizo un redondeo en el cálculo y le dio 5, y aparece después el instrumental, porque ahí si hay una predicción, después en el 48, después el instrumental se hace en el 60 y ¿cuándo fue el COBE? El COBE se hace, el Explorer 66, ¿dónde está acá esto? En el año, para que se me mezclaron las... Qué desprolijo, yo venía también. Los índices, no, bueno, ¿cuándo fue lanzado el COBE? En el 89, lanzamiento, 18-9, ¿entendés? Un tipo, desde su casa, sin haber lanzado el explorador cósmico, ya dice cuánto va a valer la temperatura, y después el COBE va y sale, un satélite, ¿no? Sale y dice, sí, era así, era verdad. Pero yo voy a armar todo un sistema de medición basado en el preconcepto, y vuelvo a decir el ejemplo del sistema lógico digital, caja negra. Todas las respuestas de salida van a tener que ver con la entrada. Y eso se explica desde la filosofía hasta en cualquier ámbito, hasta la pedagogía, que toda transmisión de conocimiento tiene casi que un 80% de cultura y un 20% de la capacidad que uno tiene. Bueno, ahí está el porcentaje de error que siempre le dan los números, pero el 80% está basado en los preconceptos. Y ese es el asunto del cual siempre que discutas o debatas, se debata dentro de algunas materias,
sobre todo cuando se habla de la matemática pura, la fascinación. Después, si tenemos tiempo, vamos a leer algunas perlitas de un PDF que encontré el otro día, ¿Cómo no, maestro? donde en el siglo ya, sí, ya en el siglo XII, ellos estaban totalmente separadas las matemáticas de la física, y ellos la anexan y agregan y le dan un marco para poder decir cualquiera que no sepa de matemática no puede hablar de la realidad. Es decir, no puede hablar, no puede saber cómo funciona el universo. Entonces fíjate que cómo van acomodando estos tiempos y te lo dicen. Las palabras que utilizan son predijo, supuso, son todos profetas. Entonces, cuando nosotros decimos... Es que ellos usan la bola de cristal, maestro. Son brujos más que profetas. Eso es lo que voy... Y llegar a esa reflexión, claro que no es sencilla, claro que no. Sin embargo, ¿sí?, tengo la obligación de ponerme a pensar en eso. En pensar cómo es que estos tipos... Y nosotros decimos, mirá qué capo que era Einstein, tenía razón, encontrar el agujero negro. ¿Y por qué no me puedo poner a pensar que forzaron la situación para que eso aparezca? Más cuando contás con el CGI de hoy en día, ¿no? No, más cuando contás además con el 0, no sé, el 1% de la población que fue el que lo aprobó. Además. Más cuando no lo podés probar, no lo puede probar todo el mundo. Nadie lo puede probar. Es decir, acá, a ver, tráeme acá, vengo, estoy en mi departamento, a ver, lo vamos a probar acá. Y mirá, déjame simplemente ir diciéndote algo que iba recolectando, porque a todo esto, obviamente, cuando uno habla, si uno habla de Big Bang, si uno habla de radiación de fondo, de radiación cósmica de fondo, si uno habla de la teoría del universo inflacionario, obviamente está hablando de temperatura, porque justamente, ¿no?, al principio era súper todo masivamente caliente, y a medida que se va supuestamente, ¿no?, evolucionando, se va enfriando el universo y llega a estas temperaturas. Hablábamos de... pero la Tierra se calienta. No, la Tierra se calienta, sí, obviamente, porque tiene su propio sistema cerrado, pero con una atmósfera abierta que deja salir cohetes y la presión de la atmósfera cercana al vacío total del espacio, pero no pasa absolutamente nada. Pero digo, fíjate vos qué loco, ¿no? Porque vamos a tener esto siempre presente, ¿no? El señor Lord Kelvin dice, básicamente en español esto significa: en ciencia solo hay física, todo lo demás es coleccionar figuritas. ¿Por qué traigo esta colación? Porque ahora vamos a ver que la astrofísica ya no es más física, es matemática, básicamente. Dejó de ser física para pasar a ser matemática. De alguna manera, esto es la famosa equivalencia con la frase de nuestro queridísimo amigo Nikola Tesla, o Nicola para quien le quiera cambiar el acento, que dice: la ciencia de hoy ha sustituido la experimentación en laboratorio por ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones. Pero lo más loco es que el señor Lord Kelvin, yo siempre pongo un pequeño videíto que siempre tengo en mis PDFs, porque me resulta interesante, porque obviamente, como vos bien decías, ¿quiénes son los que lo prueban? ¿Quiénes son realmente el jurado que hace el veredicto? Que es el 0,000000001% de la población mundial, como siempre lo fue en términos religiosos y científicos, porque incluso la elección del Papa prácticamente, no sé, creo que son 26 cardenales la que lo deciden. O sea, imagínate eso en la cantidad de habitantes que somos. Bueno, en los premios Nobel básicamente es algo similar, al igual que un montón de trofeos que se dan en la ciencia, ¿no? Pero lo interesante es que yo siempre, lo estoy buscando acá, por eso tal vez me noten un poquito resbaladizo en el habla, yo siempre muestro un pequeño video que es un hombre, yo no sabía quién era, porque es de una película. Ahora me entero que es, y perdón por mi ignorancia, ¿no? 80, la vuelta al mundo en 80 días. Y es esta famosa frase en donde la mujer le pregunta, no sé por qué, porque no la vi la película, después lo voy a ver para ver de qué viene todo esto, pero se para frente a la Royal Academy de Londres y le dice: todo esto no tiene sentido, ¿dónde están las pruebas?
Y este hombre muy enojado le dice, esta es la Real Academia de Ciencias, no necesitamos probar nada. Y aparentemente ese hombre que está muy enojado pareciera ser que es Lord Kelvin interpretando, porque acá por lo menos muestran al hombre, dice nombre completo Kelvin, alias Lord Kelvin, origen de, ¿no?, interpretado en la película Around the World in 80 días, ocupación líder, o sea, la cabeza de la Royal Academy de Ciencia. Y bueno, le ponen así como dentro de la película, por ejemplo, cuáles son sus habilidades, la manipulación de la inteligencia. En fin, después lo voy a terminar de confirmar, tal vez alguna hora en el chat lo quiera, lo haga y me lo confirme. Pero aparentemente Lord Kelvin era un tipo muy temperamental que no necesitaba probar nada y sin embargo tenía frases como que en la ciencia todo es física, el resto es juntar figuritas. Interesante, ¿no, maestro? Ya arrancamos con la arborescencia. Disculpen a todos aquellos que tal vez nos vamos y venimos. Sí, pero igual lo dice ahí directo a la deriva igual. Claro, el que avisa no traiciona, maestro. El que avisa no traiciona. Bueno, voy a pasar a leer, si te parece. Ya somos 632 personas. Saludos a todos ellos. Voy a pasar a leer esto porque nuevamente reconecto. O sea, el premio Nobel de Física se le da a 3 personas, entre las cuales no sé si son una o dos, pero específicamente se lo dan a alguien que fue el que descubrió esta cuestión de los exoplanetas. Por eso dice, los primeros cazadores de tierras extraterrestres, como si ellos hubiesen ido a corroborar algo, como si hubiese una certeza absoluta. Los tipos ven una luz a través de un espectrómetro y porque desciende la intensidad de luz ya saben que está orbitando alrededor del Sol o de su estrella cercana, ¿no? O sea, no pueden existir anomalías, digamos, aberraciones magnéticas, ¿no? Que el magnetismo interactúa muchísimo con la luz, como la predicción de Einstein con respecto al tránsito de Mercurio y demás. No, es porque la gravedad, un campo gravitacional curva la luz de esa estrella, de ese planeta y demás, ¿no? Ah, no, el magnetismo no. Y si el Sol es una fuente electromagnética, no tiene necesidad de tener un campo gravitacional que curve la luz que vos estás viendo. En fin. Dice, el premio Nobel de Física recae en 2019 en James Peebles por sus descubrimientos, me gusta, entre comillas, teóricos sobre la cosmología física. Un premio que comparte con Michael Mayor y Didier Queloz, los descubridores del primer exoplaneta que orbita una estrella similar al sistema solar. Este año, el Premio Nobel de Física recompensa el nuevo conocimiento sobre la estructura del universo y su historia, así como el primer descubrimiento de un planeta que orbita una estrella similar a la nuestra más allá del sistema solar. Estos descubrimientos han cambiado para siempre nuestro entendimiento del mundo, comunica la Academia Sueca al anunciar el fallo. Así Peebles abordó el cosmos con sus miles de millones de galaxias y aglomerados galácticos. Su estructura teórica desarrollada a lo largo de las décadas ha supuesto los cimientos de nuestro conocimiento moderno de la historia del universo, desde el Big Bang hasta el día de hoy. Peebles nació en Canadá y nacionalizado estadounidense, está reconocido como uno de los principales teóricos sobre la estructura del universo mediante modelos que respetan los principios de la teoría de relatividad enunciada por Albert Einstein, ¿no? Porque si no, o sea, se viene todo abajo. Ha contribuido al corpus teórico de la radiación de fondo de microondas que se extiende por todo el universo. La materia oscura, que forma el 85%, no el 85,3%, el 85%, y la nucleosíntesis primordial que ocurrió minutos después del Big Bang. Porque esta gente sabe lo que ocurrió, y esto es literal, una millonésima de segundo después que empezó el Big Bang. Y también sabe lo que pasó 3 segundos después del Big Bang. Y también aparentemente saben lo que ocurrió minutos después del Big Bang. A ver, muchachos, el Big Bang todavía no se define si fue 13.800 millones de años atrás o 14.000 y pico de millones de años atrás.
Y ellos saben lo que pasó minutos después de que explotó o de que se expandió. Son una caradura, realmente son una caradura, pero bueno. La aplaudida reflexión de... Déjame que termino la nota. Dice, la aplaudida reflexión de Pérez Revert después de la sentencia del proceso. En la jungla las redes sociales han aplaudido el comentario del escritor tras conocerse el fallo. Vamos a ver cuál es porque siempre se necesita un aval, ¿no? Mi consejo para los jóvenes que se adentran en la ciencia es que lo hagan por amor a la ciencia, por fanatismo a la ciencia, estaría diciéndonos, ¿no? No con la cordura y la lógica que se supone la ciencia, sino con el amor total. Los premios están bien, pero hay que dedicarse a ella porque te fascina. Mira, ni supiese, no había leído lo que venía adelante. Ha declarado durante el anuncio de la concesión del Nobel, ¿no? Acá está, y va terminando y dice: por su parte, los suizos Michael Mayor y D.K. Loss han explorado la galaxia que es nuestro hogar, la Vía Láctea, buscando mundos desconocidos. Mirá, el gordo de JL te lo puede encontrar enseguida, ahí tenés un mundo desconocido, maestro. En 1995 hicieron el primer descubrimiento, JL, de mundo desconocido, de un planeta más allá de nuestro sistema solar, un exoplaneta en órbita de una estrella del tipo solar 51 Pegasi. Tómate esa. Este hallazgo prosigue la academia. Lanzó una revolución en astronomía que ha desembocado en más de 4.000 exoplanetas descubiertos desde entonces en la Vía Láctea. Extraños nuevos mundos siguen siendo hallados en estos momentos con una increíble riqueza de tamaño, formas y órbitas. McDonald's y... ¿qué más? En 2012, Mayor y Gloss fueron galardonados en la cuarta edición del premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de ciencia ficción básica por el desarrollo pionero de nuevos instrumentos y técnicas científicas para escribir cualquier tipo de fantasía al estilo El Señor de los Anillos. Acá podemos si no tenés verlo. anteojos, igual no. No, lógicamente. Y por último, por eso no soy físico teórico, porque no uso anteojos. Porque no usas anteojos. Y por último dice: el jurado español reconoció que estos dos investigadores idearon y desarrollaron una técnica llamada velocidad radial, sacada del quinto y basado en el efecto Doppler para detectar objetos indirectamente, que consiste en medir en la luz de la estrella la huella de los cambios causados en su movimiento por la atracción gravitatoria entre planeta y estrella. Además, ambos investigadores de la Universidad de Ginebra han participado en todo tipo de festichola ocultista. Directamente la construcción del espectrógrafo HARPS. Mirá qué manera de poner un nombre para que cuando lo buscas en Google, en lugar de llevarte al HARP, te lleve al HARPS, al cazador de planetas del Observatorio Europeo Austral, situado en Chile, y en el instrumento más exitoso en la aplicación de esta técnica, según el jurado de Bailando por un Sueño. El Nobel de Medicina a los descubridores de la adaptación celular del oxígeno. ¿Cuándo se le van a dar a Hammer? En fin, esto es un poco esta breve nota que ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Maestro, lo escucho. No, o sea, me gustó la de Bailando por un Sueño, me gustó, yo creo que iba justito. Vos sabés que haces una búsqueda rápida y pones en Google sí. Física teórica, ¿no? Entonces, inicialmente dice, a ver si estás ahí, ¿no? Sí, maestro, estoy entrando, lo que pasa es que me puso otra cosa. Google, perdón, para que le voy a poner, lo tengo ahí. Física teórica. Sí, la gran biblioteca. Pone Wikipedia ahí. La física teórica es la rama de la física que elabora teorías y modelos usando el lenguaje matemático con el fin de explicar y comprender fenómenos físicos, aportando las herramientas necesarias no solo para el análisis, sino para la predicción del comportamiento de los sistemas físicos. Sí, entra ahí, o si no, a ver, yo no. Entra porque... ¿Ya estás? Ya estoy acá. Primero, eso es interesante porque hablamos de lenguaje matemático con el fin de explicar y comprender fenómenos físicos, ¿no? Después dice: el objetivo de la física es comprender, el universo elaborando modelos matemáticos y conceptuales de la realidad
que se utilizan para racionalizar, explicar y predecir los fenómenos de la naturaleza. O sea, para explicar y predecir los fenómenos de la naturaleza. O sea, ellos saben lo que va a ocurrir, ¿sí? Todo el tiempo. Esto es lo que se supone que va a ocurrir. Ahora resulta que Claro, por eso te predicen. no sé cómo hacen para no darse cuenta, por ejemplo, que no sé, que Que va a su venir novia un lo iba a terremoto. engañar, Que va a que venir su un novia terremoto. lo iba a engañar, por ejemplo. No, Digo, bueno. porque todo fenómeno de la naturaleza. Claro, no, pero eso no es de ¿Cómo la hace para naturaleza, predecir? no, pero eso, Ah, ¿no? el amor no es parte de la naturaleza. Ahí está. Te recomiendan que estudies la ciencia con amor, pero el amor no es parte de la realidad, según la física. Porque no Bien, se bien, puede porque ellos transferir, no se puede ¿cómo hacen una medir. ecuación matemática? Claro, ¿cómo hacen una ecuación matemática para definir? Entonces, fíjate que dice el segundo párrafo, en realidad el tercero, la física teórica es una importante relación con la física matemática. Pone énfasis en analizar las propiedades de las estructuras matemáticas empleadas en la física teórica. Y bajamos. Bajamos, sí, maestro, hasta el Pozo Cola, más de 12 kilómetros no se puede bajar. ¿Me vas a hacer bajar más que eso? Más. Ok. Métodos de la física. Ahí, fíjate, nos centramos un rato ahí. Toda la ciencia de la naturaleza posee una característica común. Son ciencias experimentales, es decir, los conocimientos acumulados han sido obtenidos mediante la experimentación sistemática. Bueno, esto se denomina método científico experimental. O también método empírico descriptivo. No obstante, dice la física teórica, crea y usa la matemática, o sea, crea, y la realidad es que si vos sos un creador, ¿no? Entonces sos un dios. Claro. Y son dioses estos tipos, son unos profetas. Dice, crean la matemática adecuada para predecir fenómenos que aún no han sido observados. O sea, no están basándose en la naturaleza, es decir, ocurre un fenómeno, lo observo y lo estudio, sino que predicen y usan, ¿sí?, la matemática para crear fenómenos mediante experimentos mentales, va a decir más abajo, que aún no han sido observados experimentalmente, dice ahí. Y ahí empieza, viste, el juego de palabras. No, porque ¿qué significa teoría? No significa esto, no significa aquello. Mira, déjame decir una breve frase mientras que lo pongo acá, porque lo traje a colación como una broma, pero es así. Por ejemplo, ellos a través del Pozo Cola habían predicho que según lo que tenían estudiado de la corteza terrestre, uno podía descender y todo se iba a volver más blando y esto, aquello y lo otro. Y en el Congreso Mundial de Geología se dijo, señor, lo más importante, se demostró que no sabemos nada acerca de la corteza continental. Honestamente respondió el científico académico Vladimir Belousov. O sea, ahí la predicción falló y nadie dice nada, ¿no? Básicamente. Después no te pueden predecir un terremoto, no te pueden producir un huracán, no te pueden producir nada, básicamente. Y con respecto a lo que vos hablabas de sí te puedo predecir qué pasa si aplico un objeto de 22 kilos en tal velocidad y con tal vector a un objeto que tiene una densidad tal, de un peso tal. Bueno, esas son todas cosas que podés comprobar, o sea, lo sabés porque pudiste previo hacerlo y de ahí después generaste toda la estadística y todo el modelo y demás para después continuarlo. Hoy en día lo hacemos en una computadora con un sistema de dinámica, simplemente. Ahora, con respecto a la creación, que ellos se creen dioses, que eso es un poco la simbología de Apolo, ¿no? Toda esta cuestión occidental de Apolo y de todas las misiones Apolo y todo ese tipo de cosas. Obviamente Apolo es un poco esta cuestión de querer robarle, ¿no? En la mitología griega es robarle el fuego de los dioses, ¿no? Supuestamente. Pero claro, ellos se quieren endiosar, pero justamente el atributo fundamental, o sea, el primer atributo que tiene un dios es crear de la nada algo. Y es algo que el ser humano jamás ha podido hacer. El ser humano no puede manifestar de la nada algo en términos físicos. Jamás ha podido hacer eso. Todo lo que puede hacer el ser humano son aleaciones, mezclar materiales ya existentes y sacar y fusionar y sacar una aleación de un material que tal vez no existe en su composición natural,
pero se mezcló y sale ese material nuevo. Pero necesitaron previamente de los materiales ya existentes. Cuando quisieron hacer el experimento del Big Bang y poner en esa máquina, que ahora no me acuerdo el nombre, simular unas ciertas condiciones de temperatura, de presión, de gases, para ver si salía algo, fue un total fracaso. Ahora no me recuerdo el nombre del experimento. Pero estamos lejos de una condición de dioses. Por más que esta gente se quiera ponderar y se quiera poner por encima, no creo que jamás podamos de la nada crear algo. O sea, de decir, manifiesto esto de la nada. En fin, continúe, maestro. Bien, tengo 2 escritores acá en mi WhatsApp. Uno es Ale, que me dice que busque no sé qué, no lo leí todavía. Y otro es el doctor Mate, que me dice que el que roba el fuego no es Apolo, sino es Prometeo, me dice. Prometeo, es verdad, discúlpame, gracias, doctor Mate, querido. Prometeo. No, pero andate a esto, después vamos a ver si podemos ver lo de Ale que me mandó. Pero baja un poquito más del método de la física, teorías centrales, ¿no? Fíjate los campos de la teoría, ¿no? ¿Puedes bajar? Sí. Bajás, como filosofía física, no, baja, teorías propuestas, no, bajamos. Experimentos mentales frente... Ahí, subí, Sí. subiste. Ahí. Eso me parece muy interesante leerlo. Porque fíjate que dice, los experimentos mentales son situaciones imaginarias que plantean un interrogante del tipo, supongamos que bla, bla, bla. Los experimentos mentales han sido una herramienta usada para investigar cuestiones que no era posible someter a experimentos reales inmediatamente. Algunos de los ejemplos famosos, bla, bla, gato de Schrödinger, la paradoja, etc. Muchos de estos experimentos mentales han llevado a experimentos físicos de verificación reales que han permitido examinar ciertas asunciones teóricas. Dice, la paradoja de PR, por ejemplo, condujo a la desigualdad de Bell, que a su vez fueron comprobadas con diferentes grados de rigor, lo cual a su vez condujo a la aceptación de ciertos principios de mecánica cuántica. O sea, a ver, ¿entendés? Arrancan de un experimento mental que van acomodando y vuelvo a la caja negra, lógico, la respuesta final, ¿sí? Siempre está en esto, ¿ves? Fíjate que dice, previamente muy debatidos, ¿no? A la aceptación de ciertos principios previamente muy debatidos, así como a la aceptación general de indeterminismo cuántico como hipótesis de trabajo principal. Pero están dentro de su rama. O sea, es como, viste, nos mentimos entre nosotros y nos decimos que el dólar está 1-1 en Argentina, ¿viste? Y sí, y siempre nos va a dar. Y vos vas a comprar un lugar y está 1-1 el dólar. Y vas a otro lugar y está 1-1 el dólar. Y en todos lados acá está 1-1, pero estamos dentro de nuestro país mintiéndonos, diciéndonos que el dólar es 1-1. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Y después si bajás, ¿cuáles son los grandes físicos teóricamente? Los que están todo el tiempo citando. ¿No está Tesla ahí? No, de esto está el maestro de Christian Ahí Huygens. dice, mira, ahí dice Tesla. Fíjate qué dice Tesla. ¿En qué Sí, momento, acá más está. allá de su experimento, ¿sí? Acá está Tesla. ¿Sí? ¿En qué momento de sus experimentos, fíjate cuáles son la mayoría célebres relevantes físicos teóricos? La mayoría son los que han, ¿sí? Realmente basado su vida en primero, como te dice ahí mismo, te están explicando, en un experimento mental, que después fue acomodando esto, que después fue acomodando aquello, y después termina diciendo, y no se ha debatido más. ¿Por qué? Porque dentro, nuevamente, ¿sí? De esta zona, para nada real, y sin ir más lejos, es una zona totalmente elitista, porque solo ellos lo entienden, dice siempre. Sin embargo, después me cita una persona común, una frase de Einstein donde dice que si no te lo puedes aplicar a tu mamá, entonces no sabes de física. Entonces, ¿cómo es esa contradicción? Pero ahora déjame, para poder hacer el anexo a qué voy yo de esto de la matemática, porque uno podría decir, bueno, pero la matemática es real. Sí, dentro de la matemática. Pero es una herramienta, no es la realidad. La matemática es la herramienta para poder encontrarla, pero no reemplaza. Ahora, si yo estoy basando todo mi fundamento en la matemática, estoy creando la realidad como ellos te dicen ahí. Andá, no sé si WhatsApp, a ver si yo puedo compartir porque lo tengo acá abierto. Mándamelo por WhatsApp. Me estaba acordando, déjame que te busco esto, a ver si es esta parte en la de Gamberov. Tiene una longitud Gomberov. muy pequeñita. No se puede medir nada más pequeño que la propia cuerda, porque solo se puede medir con más pequeño que una cuerda. Yo quería saber. Quería ver, no me acuerdo si era este. Ya. Ahí, a ver, dice. Einstein, Ahí, a ver. de alguna manera,
es una vuelta atrás en la manera de pensar la ciencia. Acá viene. Vamos a modelo un para poco dejar esto. aristotélico. Ok. Eso parece extraño, porque Aristóteles y los griegos antiguos no hacían experimentos, pensaban solamente. Y por supuesto las teorías de Aristóteles están muy erradas, las del movimiento, y era muy fácil hacer un experimento que no hicieron. Luego vino Galileo y nació la ciencia moderna. Ajá. Pero se llegó a un punto en que se pensaba quizás que todas estas teorías realmente eran realidades, es decir, eran unívocas. Cuando tú tienes una cantidad suficiente de experimentos, una cantidad suficiente de hechos observables, van a implicar una teoría o van a implicar una idea científica. Einstein, en una conferencia muy linda, Hermosa la conferencia. dice que eso no es así, que las teorías no son descubrimientos, las teorías son inventos. Perfecto. Entonces, la relatividad... Perfecto. ¿Qué decir? No está ni escuchando el viejo, me parece. Pero bueno, ahí va, que siga un poquito más para acá viene. Qué poderosa esa distinción. Es muy importante porque, tal como José está hablando ahora de una teoría, y usó la palabra especulativa, esto significa que uno puede estar pensando y crear un conjunto de ideas que es autoconsistente, que es matemáticamente razonable, que más o menos tiene que ver con la realidad, pero que no sabemos, no estamos seguros. ¿Y qué nos guía entonces? Nos guía la estética, fundamentalmente. ¿Cómo la estética? ¿No te tendría que guiar la naturaleza? ¿Y los experimentos? Más o menos consistente con la realidad, dice el tipo. Es un caraduda, para que acá termina. ¡Qué belleza, Andrés! Lo que estáis diciendo. Bueno, pero sí, es muy impresionante. Es muy impresionante darnos cuenta que al mirar y al entender las teorías son científicas, brujos, nos encontramos con una belleza totalmente alucinante y desgarradora, más hermosa que la naturaleza en sí misma. Entonces, esto es una guía. Por supuesto, finalmente la teoría tiene que estar en correspondencia con la naturaleza, hacemos experimentos, pero esa es la parte fome. El método científico es la parte aburrida de la ciencia. Uno crea algo y luego, claro, a diferencia del arte, uno no lo cuelga el cuadro de inmediato, tiene que ahora ver si esa cuestión sirve para describir la naturaleza. Y bueno, y ha ocurrido muchas veces que hay lindas teorías, pero que no son útiles. Y tú dijiste dos palabras que quiero de nuevo seguir citando este concepto. En fin, eso era como pensaba Albert Einstein justamente, ¿no? Que tiene muchas citas con respecto a que justamente la imaginación es más poderosa que la inteligencia, ¿no? Entre comillas, no lo dice de esa forma, pero lo da a entender. Ahora sí, maestro, continúe. O Pero sea, acá, Andrés pero Gomberov, o para mí Gamberov, tratando de justificar a su dios Albert Einstein, ¿no? Pero claro, a ver, lo que pasa es que ahí donde se meten en una rama que nosotros posiblemente no entendamos, que es la parte esotérica de la matemática, que es la que plantea este PDF que te digo que abras. Sí, si maestro. Lo tenés ahí. El PDF, el que me mandaste hoy. Te lo volví a mandar en WhatsApp. Sí, te lo volví a reenviar recién para que lo puedas abrir. No, lo tengo acá bajado. O si lo tenés ahí. Copérnico y la nueva fe pitagórica. Bien, bajá en el primer par, en este no, porque está en inglés, va si lo querés leer, pero... No, acá, tras el siglo XII, tras el siglo XII, en donde comienzan a hacerse visibles signos de un nuevo espíritu y en donde un vivificante aluvión de nuevas traducciones abre nuevos horizontes intelectuales a Europa. En el siglo XIII contemplamos cómo los ojos del pensamiento cristiano comienzan a mirar al mundo con un renovado interés y algunas de sus más brillantes cabezas, como es el caso de Alberto Magno o de Rogelio Bacon, hace gala de un espíritu de observación absolutamente nuevo en la Edad Media, reflejando resucitado interés por la comprensión del mundo físico. Los calculadores de Oxford incorporan las matemáticas. Cuando hablamos de Oxford hablamos de la Royal Academy de Londres. Seguramente cuando pronuncia Rogelio Bacon está hablando del religioso Francis Bacon. No sé, porque era Francis Bacon, este es Rogelio, tal vez alguna descendencia familiar. Incorporan las matemáticas a la física. Matematizan las cualidades, promueven el álgebra y recurren al experimento imaginario para esclarecer conceptualmente los hechos. En el siglo XIV, tras la quiebra de la sustancia y la casualidad
causalidad aristotélicas a manos de las ácidas críticas nominalistas, se hace manifiesta la necesidad de crear nuevos cauces intelectuales para abordar el problema de lo real. En París, Buridan establece la teoría del ímpetus como una teoría... Ahí vas a seguir leyendo un poco de historia, ¿no? Ok. El instrumental matemático así adquirido se convierte en un preceptor, bueno. Pero si después yo te envié algunas fotitos de extractos de ese PDF, porque no es necesario leerlo, La tengo acá. sino, y eso, no sé si lo tenés. Bueno, esa es la parte de incorporar matemática y la física. A ver, otra. No Por se ejemplo, puede ahí. conocer nada de este mundo si no se sabe matemáticas. No estamos escuchando otra cosa que un eco de ese nuevo espíritu, dice ahí, obviamente, de lo que acabas de leer. O sea, el tipo, Rogelio Bacon, nos está diciendo que no podés saber nada de este mundo si vos no sabes de matemática. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle eso a los estudiantes de secundaria, no? Que en su mayoría me dicen, no quiero saber nada. O a un tipo, no sé, una vez yo charlé con Sex, así que lo puedo decir. Sex dice, yo odiaba las matemáticas, no porque la música no tenga que ver con las matemáticas, sino porque él para hacer música no necesitaba saber una fórmula. No la necesita la fórmula. Sí, claro que la puedo describir como la matemática y que tiene que ver con la matemática y que es más, puedo crear, porque los software de las computadoras que hacen música, yo soy DJ de electrónica, se posan de la matemática, la utilizan para poder enviar un resultado, ¿sí? Y devolverme algo para que genere un sonido. Pero Totalmente. los sonidos de la naturaleza son sin las matemáticas. El ser es por ser natural, por Ahora, encima de la matemática. ¿Cómo puede decir? Otro religioso más, ¿eh? Porque Roger Bacon, aparentemente, Rogelio Bacon era un también perteneciente a la iglesia. Parece. Parece, un filósofo, protocientífico y teólogo escolástico inglés de la orden franciscana. Tradicionalmente su nombre se cita seguido por las siglas OFM. Es conocido por el sobrenombre del doctor Mirabilis, que significa doctor admirable en latín. Las fuentes bibliográficas suelen castellanizar su nombre como Rogelio Bacon, pronunciándose su apellido a veces como la palabra llana y a veces como la palabra aguda. Interesante. Me gustaría saber la muerte. A ver cuánto vivió nacimiento en 1220 y murió en 1292. 72 pirulos para un tipo no vacunado, no está nada mal, ¿eh? Vos sabés que, perdón, no, para dar un dato extra, ese PDF que estábamos leyendo es un libro, sobre todo el título, ¿no? Es escrito por Benito Arbaizar Gil. ¿Quién es ese hombre? Es un filósofo que trabajó, porque no sé si a medida, por ahí tiene alguna fecha, no sé si ha fallecido o qué, precisamente en la Universidad de Santiago de Compostela, donde está nuestro amigo José, José Edelstein. Acá, que está acá. Vamos a... La teoría es lo mejor que tenemos, o sea, la teoría atómica, la teoría de la evolución. Mirá qué lindas teorías. Es Lo bonito que en ese sentido lo teórico es un modo de ver, sí. ¿Cierto? Es el modo humano. Exactamente. De ver. Y luego tú decías especulativo, que también es maravilloso, porque especulativo no es otra cosa que esa necesidad nuestra de construir reflejos de las cosas para que existan. Que es lo que terminamos, ¿cierto? Porque si decimos especulativo, es un espejo. Claro, y si decimos teoría, también estamos hablando de Teo, Dios, ¿no? Vos sabés que... En fin, sí, maestro, dale. Para citar un poco esto, abrí de vuelta las fotos que yo te mandé, porque el tipo hablaba de estética, ¿sí? Y la siguiente foto... ¿El entusiasmo colectivo? Sí. Dice, el entusiasmo colectivo que ahora suscitarán las matemáticas llevará a que esta ciencia sea aplaudida como clave de la navegación, la exploración, la ciencia militar o la estética. No la aeroespacial. En esta época no predecían lo aeroespacial, era lo militar. Qué bueno.
Perfecto, ¿no? Porque, bueno, obviamente que uno intenta describir de manera, ¿no?, a través de ese mágico número de phi, de pi, de la proporción áurea y demás, el código Fibonacci, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, en donde uno puede decir, bueno, mira, matemáticamente hablando, simétricamente hablando, vos tenés que tener esta proporción áurea. Ahora, una cosa es proporción, lo voy a decir de manera muy simple. Una cosa es proporción, otra cosa es matemática. Si bien la proporción, obviamente, dentro de las matemáticas existe, pero quiero decir, Nikola Tesla decía que, por ejemplo, lo que eran las bobinas, los radiadores que él hacía y demás, funcionaban por proporción, no por ecuaciones, ni funcionaban por materialidad, sino que era la proporción que tenías que utilizar. Por eso el famoso 369. Pero vos podés hacer, digamos, la matemática, nosotros porque usamos la occidental con los números arábicos y demás, pero vos podrías crear la matemática de otra manera, podrías crear ese lenguaje de otra manera, sin necesidad incluso hasta de números. No sé si me explico a dónde quiero ir. No, y por eso también creo que acá lo relacionan con la estética, obviamente, porque hoy en día se nos enseña que algo es estético, proporcionalmente áureo, si tiene, ¿no?, cierta simetría y cierta, justamente, proporción áurea. Bueno, sin ir más lejos, ahí donde cuando hablamos de estética y de belleza, y que representa para la Kabbalah el sexto Sefirot, el Tiferet, precisamente tienen que citar nuevamente a la doctrina pitagórica, platónica, dice ahí, ¿no? Fíjate, en los centros culturales candentes, la reivindicación de las matemáticas se volverá una... lo último que subrayé va a tener que ver con esto, ¿no? Rebotarán con ímpetu arrollador las doctrinas pitagórico-platónicas. Así en Florencia, bajo el patronato de la familia Medici, que la familia Medici... El biocentrismo al palo. La cita mucho Jorge Guerra, los claro, Medici. Se abre una academia que representa entonces a la vanguardia intelectual de Europa. Nombres ilustres como de Platón, bueno, no. O sea, los Medici abren una academia y abren el Vaticano. Las dos caras de la misma moneda, básicamente. Dice, y difunden desde allí diálogos platónicos de corte pitagórico como verdadera filosofía y religión, dice acá. Entonces, fíjense, dice, allí Ficino, que es uno de los muchachos estos, en su comentario al Timeo de Platón, discurre sobre, dice, lo que dice ahí, ¿no? El cómo de la física, de la matemática probado, o sea que la física por la matemática es probado, dice, y subraya la necesidad de relacionar el conocimiento empírico con el matemático. O sea que pareciera que estaban separados. Lo empírico, nosotros siempre decimos que el método tiene que ser, ¿qué? Empírico. Estos tipos te están diciendo, o un filósofo, colega de José Edelstein, que la matemática en quien él basa su física teórica tiene que ser primero ¿qué? Bello, estético y que lo empírico estaba separado de lo matemático, a pesar de que ya Pitágoras existía. Entonces, y después tengo que citar al tipo este que leímos, de que si no, ¿sí?, de que si no sabes matemática no puedes escribir el mundo. ¿Cómo hacía entonces la gente para vivir hasta esa época? ¿Cómo hacían para entender? ¿Cómo hacían para construir? ¿Cómo hacían para nada, para medir? Claro, por eso yo siempre digo, a ver en qué pared, me gustaría saber... Ya sabían que la Tierra era esférica. No, pero aparte... Te dice un anti-TP, ni siquiera un globista, un anti-TP. Bueno, pero te digo una cosa, me gustaría saber dónde está, en qué pared del templo de Luxor aparecen las ecuaciones algebraicas para construir la pirámide, o el templo en sí de Luxor, ¿no? ¿A dónde aparecen las ecuaciones matemáticas, los algoritmos y todo tipo de ecuaciones modernas occidentales creadas por la Iglesia a través de Francis Bacon con el método científico para construir las pirámides mayas, aztecas, incas, babilónicas, sumerias, egipcias, navajas? ¿Dónde están las matemáticas? ¿Entendés lo que te quiero decir? Por eso una cosa es hablar de proporciones y otra cosa es meter esta cuestión matemática que incluso cuando el propio Gamberov, ya sé que es Gomberov, pero para mí es Gamberov, citaba que la nueva ciencia viene con Galileo. Bueno, acá está, ¿no? Galileo
¿Cuáles eran? Así como yo siempre mando un gran saludo y agradezco a todos los que me pueden apoyar en Patreon, digo, ¿cuáles eran los Patreon de Galileo Galilei? Mirá qué pibes que eran los Patreon, yo no creo que le ponían $2. Un Paolo Sarpi, un Cosimo II de Medici, un Fernandino II de Medici. Entonces, ahí es donde está nuevamente, y que quiero hacer un video específico de ello, cuando el masón dentro de la logia Lautaro acá en Argentina, cita la bella historia de Galileo Galilei, que le dijo a sus padres que no existía Dios ni nada por el estilo, y entonces ahí tendrías una revolución mundial, porque obviamente la gente perdería todo tipo de miedo y todo ese tipo de atadura, porque obviamente le estaban inculcando un modelo de Dios falso también. Entonces dejás de pertenecer y de tener miedo a una institución, que la misma institución te crea al otro que tenés que tenerle miedo, como los meteoritos, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué la masonería, que es antirreligiosa, construía los templos religiosos? No le labures. Si para vos es el enemigo, no le labures. No le hagas los mejores templos a ellos. ¿Por qué motivo la masonería entonces se jacta y cita y se quiere apoderar de Galileo Galilei porque lo necesitan? Cuando en realidad Galileo Galilei era un tipo que era de la orden jesuita, financiado por los creadores incluso del propio Vaticano y de la propia orden jesuita, ¿no? Entonces era jesuita y masón. Y después te niegan que la orden jesuita fue la que creó la masonería, o la que por lo menos intervino a los 4 días de haberse creado la orden, la masonería. En fin, todo está conectado. Me gustaría ir en algún momento al premio Nobel, ¿no? Pero bueno. No, déjame terminar esto. Te dejo, maestro. Déjame, así lo terminamos esto, que encima no lo leí todo, te mandé algunas fotitos nada más. Si tenés la siguiente. Sí, maestro, cómo no. Tiene un poco que ver con... Por su parte, el cardenal Nicolás de Causa. ¿Esa? Alma permeable, dice ella, la fascinación. Alma permeable a las fascinaciones de una nueva época, vamos. Gente pura elegida por Dios. Eran purísimos, eran los tipos. Dice, llamará a Pitágoras primer filósofo tanto por el nombre como por los hechos. ¿Cómo por el nombre? ¿Ves? Ahí aparece la parte esotérica, que los tipos lo citan, pero no lo pueden entender. Bueno, dice, y ello, dice, porque puso en los números toda la investigación de la verdad. O sea, flaco, la verdad son los números. Olvídate, no hables, todo es número. Dice, es que Leonardo, imitando aquellas palabras de Platón, ¿quién Leonardo? Claramente, ¿no? Que prohibían el ingreso a la academia a quienes no estuvieran iniciados en las ciencias matemáticas, imitando aquellas palabras de Platón que prohibían el ingreso a la academia a quienes no estuvieran iniciados en las ciencias matemáticas, escribió en unos libros con rotundidad lo siguiente, dice, no me lea quien no sea matemático, y declaraba, ninguna investigación humana puede llamarse ciencia verdadera si no se pasa por las demostraciones matemáticas. Wow. Y el siguiente, que es el último, el último que te voy a... No sé si puedes pasar la foto. Sí, maestro, por favor, adelante, va. Porque acá sí tiene que ver con los jesuitas. Tiene que ver con los jesuitas. No te creo que los jesuitas estén acá también. Y tiene que ver con estos tipos. Digo, ahí conectamos con el premio Nobel. Por eso quería llegar hasta acá. Porque tiene que ver con los cielos. Porque ¿qué están investigando los tipos mediante el espectrofotometría? Los cielos, ¿no? Mediante las leyes, la radiación de fondo de microondas. Entonces fíjense lo que dice ahí. Dice, las explicaciones alternativas que en torno al orden de los cielos habían venido dando los diversos modelos astronómicos avivaron la polémica de ¿hasta qué punto? Miren esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto las hipótesis matemáticas de los astrónomos dan cuenta de cuánto físicamente sucede en los cielos? Wow. Porque volvemos a ver, se hace la pregunta el filósofo colega de Edelstein, dice, en los siglos que preceden a Copérnico, tal polémica, alimentada en alto grado por la riqueza de traducciones que se hacen visibles desde el siglo XII y que permiten un mejor conocimiento de las fuentes alternativas de objeciones, dice, había conducido a subrayar la diferencia entre la física
que nos informa el orden real y el efectivo del cosmos, y la astronomía matemática, que se limita a salvar las apariencias con artilugios. ¿Cómo? A ver, déjame leer de vuelta esto. Dice, te lo voy a simplificar. Dice, en los siglos que precedían a Copérnico, tal polémica había conducido a subrayar la diferencia entre la física, que nos informa del orden real y efectivo del cosmos, y la astronomía matemática, que se limita a salvar las apariencias con artilugios matemáticos de incierta correspondencia con la realidad. El discurso del astrónomo quedaba de este modo divorciado de la estructura físicamente real de los cielos y reducido al irrebasable estatus de mera probabilidad. Las siguientes palabras de Santo Tomás son expresivas de este modo de considerar las cosas. Dice el tipo, un sistema se puede introducir de dos maneras. Una es para demostrar algún principio, como es la ciencia natural, donde y la puede otra aducirse... es a través de las balas. Ah, no, perdón, continúa, maestro. donde puede aducirse la razón suficiente para mostrar que los movimientos de los cielos poseen siempre velocidad uniforme. Según la otra manera, se pueden aducir razones que no demuestran suficientemente el principio, aunque pueden demostrar que los efectos que se siguen concuerdan con ese principio, a la manera en que en astronomía se propone un sistema de epiciclos y excéntricas, porque suponerlos permite dar cuenta de los fenómenos sensibles de los movimientos celestes. Sin embargo, ello no constituye una prueba suficiente, pues es posible que otra hipótesis puedan también ser capaz de dar cuenta de ello. O sea, ¿qué tal si el Sol es eléctrico? A ver, si ustedes no lo fueron a tocar. ¿Qué tal si es eléctrico? Digo, y aparte todas las evidencias presentan un Sol eléctrico. Miren quién está apareciendo acá, a ver. Hasta lo más alto. A ver. Ahora cuando atienda le daremos paso. Totalmente, maestro. Por eso yo hacía el comentario de la observación supuestamente de Alberto Einstein, con el tema del tránsito de Mercurio, con la luz de la estrella que dobló por el Sol y en este eclipse se vio esto, aquello y lo otro. Claro, pero vos estás asumiendo un solo modelo y tenés que utilizar la palabra campo gravitacional para justificar esa curvatura de luz. Bueno, mostrame dónde está el campo gravitacional. Por eso después ellos tienen que sacar una noticia que dicen, después de 100 años, Einstein tenía razón. Existen las ondas gravitacionales. Entonces, claro, pero si existen las ondas magnéticas, si existen las ondas electromagnéticas, esto es lo que más bronca me da. Porque vos ponés, las ondas gravitacionales existen y la astronomía cambiará para siempre. Y te muestran esto. ¿Sí? Te muestran esto. Y entonces vos decís, yo llego a ir al canal ahora de Good Time for All. Todas esas explicaciones incoherentes que se ven son tan visibles, ¿no? en campos electromagnéticos más que en campos gravitacionales. Todas esas figuras geométricas, esos patrones armónicos, todo ese tipo de cosas, todo esto en realidad es electromagnetismo. Todo eso es electromagnetismo. Entonces se intenta justificar y se inventan cosas arriba de otras cosas, de arriba de otras cosas, arriba de otras cosas. ¿Para qué? Para todo esto, para distraer a este nivel. Todo lo que son los patrones celestes se pueden explicar y se pueden visualizar esos campos a través del electromagnetismo. ¿Quién visualizó alguna vez un campo gravitacional? ¿Quién alguna vez visualizó un campo gravitacional? ¿El sistema LIGO? Nada más. ¿Y las instituciones con principio de autoridad? Pero digo, vos me seguís, ¿no? Todo este tipo de patrones, todo esto, ¿saben por qué lo hacen? Lo hacen por algo muy evidente, muy obvio. Para mí, por lo menos, obviamente, y siempre dejamos abierta la puerta a que uno esté equivocado. Pero todo este tipo de cosas, no tanto estas, no tanto estas, sino más bien este tipo de cuestiones, lo hacen porque su Dios
moderno, o sea, me refiero a Albert Einstein, el tipo en su libro, que jamás escribió solo, porque no era una persona que no tenía no le llegaba el agua al tanque, él tiene que describir y tiene que decirle al mundo, entre comillas, porque si no nadie podía tal vez tener esa capacidad imaginativa que se necesitaba. En su libro del Dr. Einstein en el universo, yo siempre lo menciono, ellos tienen que decir esto. Un campo magnético y un campo eléctrico son realidades físicas. ¿Por qué? Porque interactúan físicamente, lo podés ver, es tangible, tiene cuerpo, no la electricidad en sí, pero sí su consecuencia. Un magneto, ni hablar. Entonces los tipos te dicen un campo gravitacional es más o menos como una realidad física en cuanto a los campos electromagnéticos. Ellos mismos lo tienen que decir. Les decía que básicamente toda esta cuestión del electromagnetismo y demás surge de alguna forma porque ellos saben que son físicas reales en contraposición a una onda, por ejemplo, gravitacional, ¿no? Ahora sí, voy a ir al tema en cuestión, que es esta comparativa con el premio Nobel. But how do we know the Earth is not flat? The Earth is flat. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.